Buenos días, Buenos días. mi nombre es Guido Morales, vengo por Palma y Pájaro. Buenos días, Aldo Parra, vengo por Palma. Buenos días, José Mendoza, Alta Guajira, Palma, Paz. Buenos días, Valeria Mendoza y Guatemala. Buenos días, Plata de Apoín, del grupo Sector Palma Secreta. Buenos días, Gregorio Mollera, Palma Secreta, Palma Chucha. Buenos días, Luis Vázquez, trabajo con Palma Aceitera y también especialmente también la parte de capicultura. Gracias. A ver, para no dejar a los compañeros. Porra, Sacia y Frutal. Gracias. William Rojas, Palmares de Campo Rico, Palma. Buenos días, Albert Torres, Palmares de Campo Rico, Palma. Buenos días, Luis Medina, Guerrera Colón, Mechosa y Palma. Gracias. Buenos días, Carlos Duarte, a los palmeros de Chacal, Palma. Bien, Márquez, por favor. Buenos días, Simón Hernández y trabajo con Palma. Los patrones. Pedro Becerra, Fondo de María próximamente. Buenos días, Juan Rosales, tengo muchísima paz, pero de los productores te entiendo. Yo soy el que más paga al Vas a sacar para que te conozcan. Claro. Él es el responsable de que los estén viendo ahorita en 13 países. Parte de la parte digital y grabación. Bueno, yo soy Pedro Isabel, sí, yo soy agricultor desde niño, mi papá, mi abuelo, toda mi familia ha sido agricultor. Soy el fundador de Utopía Consulting Group, nos dedicamos a todas las investigaciones que salen, desde que salen, las traducimos primero porque salen en inglés, sí, o a veces salen en holandés, a veces salen en alemán. Las traducimos al español, las ponemos en práctica, las probamos y las llevamos lo más rápido posible a los agricultores. Porque les comentaba en el curso anterior, por ejemplo en México, la investigación de la micorriza y la Asuspirillum salió en 1974 y llegó a los agricultores, al primer agricultor llegó hasta el 2004, 30 años después de que salió la investigación. O sea, perdimos 30 años ahí de que pudimos haber hecho desarrollo. Entonces debemos de llevarle el conocimiento lo más pronto posible al agricultor desde que tenemos la investigación, porque más conocimiento nos permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra presentación ahora. Miren, como les dijimos en el primer taller, lo que estamos haciendo en realidad es que estamos taladrando su cerebro, ¿sí? Estamos taladrando porque el cerebro cuadrado que tenemos debe volver a ser redondo, ¿sí? Para poder absorber nuevos conocimientos, porque mayor conocimiento nos va a dar mejores decisiones de manejo en nuestros cultivos, de todo, no solo de nutrición, todo el manejo. De hecho, lo que hemos visto es más importante el manejo que la misma nutrición, pero tenemos que abrir nuestra mente para aceptar nuevos conocimientos, para poder integrar ese conocimiento a nuestros procesos productivos y hacer mejores desarrollos, ¿sí? Y bueno, miren, tenemos que desaprender, ¿sí? Es lo que más se nos complica, sobre todo los que fuimos a la universidad. Bien, ayer les mostraba unas fotos, un productor que nunca fue a la escuela, que no sabe leer y escribir, le damos la dosificación y el protocolo, por ejemplo en México, indígenas mayas sobre la piedra, que nunca fueron a la escuela, boom, en el primer ciclo producen 3, 4, 5 y 7 mazorcas en cada planta de maíz. En el primer intento, porque ellos tienen su disco duro vacío. Le das la información, ellos la ejecutan, y listo, ya, quintuplican su producción en el primer intento. Y el problema con los que fuimos a la universidad es que los nuevos conocimientos pelean con los viejos conocimientos. O sea, estamos tratando de adquirir un nuevo conocimiento y los preceptos preconcebidos que tenemos establecidos, nuestra mente cuadrada, tenemos el disco duro lleno y se nos complica meterle nueva información. Entonces tenemos que borrar información de ese disco duro para crear espacio para adquirir nuevo conocimiento, ¿sí?
Si creemos que lo que sabemos está grabado en piedra y no se va a mover, es complicado que adquiramos nuevo conocimiento, ¿sí? Porque si está grabado en piedra, está complicado que lo borremos, ¿sí? Miren, esto lo dice Steve Bartlett, es de los autores que más nos gusta es de los que están ahorita de la nueva ciencia, de que ahora sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad, o sea que puede cambiar nuestro cerebro, adquirir nuevos conocimientos, cambiar paradigmas, cambiar preceptos preconcebidos. Nuestro cerebro es plástico, lo podemos moldear, y nuestra mente. Y Steve Bartlett dice que la gente que más crece es la que aprende y desaprende al mismo tiempo. Es la gente que más rápido crece y más rápido evoluciona, ¿sí? Cuando recibes información nueva, aprendes. O sea, esta información, cualquier taller que vayan, cualquier posgrado, lo que están recibiendo es información nueva, ¿sí? Cuando revisas la información que tenías, ¿sí?, desaprendes. ¿Por qué? Porque nueva información nos va a hacer revisar lo que sabíamos antes, ¿sí? Y ¿qué de lo que estamos haciendo o que estábamos haciendo ya es obsoleto? La nueva información, las nuevas investigaciones van tirando, ¿sí?, preceptos concebidos previamente, paradigmas, nuevas investigaciones van echando por tierra viejas investigaciones, ¿sí? La ciencia y el conocimiento siempre está evolucionando, siempre, siempre, siempre. Todos los años te están saliendo nuevas investigaciones que, al haber nuevo conocimiento, pues va modificando el conocimiento que teníamos hace 5 años, hace 10 años. Esto, que los que ya han estado, que parecen que es una información nueva, ¿sí?, lo que dimos estos 3 años, perdón, estos 3 días, y lo que van a aprender estos 3 días, aunque es nuevo, dentro de 5 años probablemente sea obsoleto. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo nuevo conocimiento, nueva investigación, y eso va a echar por tierra lo que estamos aprendiendo ahora. De ahí que tenemos que tener el cuidado de estarnos actualizando, porque si no, pues vamos, como en la medicina, doctor, ¿sí? Si no, se queda obsoleto cuando uno no se actualiza, ¿sí? Entonces, por eso Steve Bartlett dice que la gente que más crece y se desarrolla es la que aprende y desaprende todo el tiempo. Todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo para poder seguir evolucionando, ¿sí? Bueno, porque en el mundo, en la agricultura, en todas las áreas del conocimiento humano y también en la agricultura, todo está cambiando. Ahora con la información, con la era digital, información se difunde rapidísimamente. Antes, cuando no había el internet, pues tenía que hacer el científico la investigación, publicar el paper, eso tendría que llegar a un libro, y después del libro a un programa universitario, luego al agrónomo y luego al agricultor. Ahora sale hoy la investigación y al día siguiente todo el mundo tiene acceso a ella. O sea, la velocidad en la que se difunde la información es mucho más rápido que cómo se difundía la información hace 10, 20 y 30 años. Eso es una ventaja, ¿sí? La desventaja es que terminamos confundidos. O sea, hay tanta información en internet que, carajo, uno no sabe ni a qué artículo hacerle caso, ¿no? Por eso lo que sale tiene que ser probado en campo. Utopía Consulting Group tiene un departamento de investigación y desarrollo de nuevos insumos que su único objetivo es echar a perder cultivos en pruebas. O sea, ese departamento prueba dosis, frecuencias, todo se prueba en campo, ¿sí? Y cuando algo funciona ininterrumpidamente durante 3 años dando los mismos resultados, pasa a formar parte de la biofábrica Modelo Utopía y de los protocolos de manejo que hemos desarrollado. Y para eso, miren, estamos haciendo uso de herramientas, ¿sí?, muy útiles, ¿sí? Hoy vamos a hacer diagnóstico de biofábrica y de suelo en la finca de Quintino. Esto mide la compactación de suelo, ¿sí? O sea, ya no hay que estar haciendo calicatas. Ustedes, si quieren, diario pueden revisar la compactación de su suelo para ver cómo va sin necesidad de hacer una calicata. La tecnología, la instrumentación, como vimos, el medidor de ORP, medidor de pH, salinidad, todos esos aparatos nos permiten que con conocimientos científicos tomemos mejores decisiones. Ya no estamos adivinando en agricultura orgánica. Ya no es el ensayo y el error que se hacía antes. Ahora, cuando hacemos algo, ya sabemos cuál va a ser el resultado que vamos a tener con la aplicación de ese insumo, porque ahora ya estamos utilizando la ciencia de frontera aplicada a la agricultura orgánica, que era la limitación antes, ¿sí? Y ahora, como hemos visto, la integración de esta nueva tecnología, esta nueva ciencia, inclusive la hibridación,
con los sistemas convencionales es lo que nos ha dado los resultados más grandes, ¿sí? Como vimos ayer, el fertilizante híbrido sólido, dejan de perder todo lo que están perdiendo de fertilización, lo hacen de lenta liberación y les dura 12 meses el fertilizante en lugar que les dure 22 días. Pero tuvimos que haber leído las cargas eléctricas, tuvimos que haber analizado cada fertilizante y sus características en laboratorio para poder llegar a eso tan sencillo que ustedes pudieron comprobar con sus propios ojos, algo tan sencillo, pero hacía falta la investigación para llegar a ese insumo mucho más barato y mucho más eficiente que no teníamos antes. Para eso es la ciencia, ¿sí? Bueno, continuamos. Los que ya estuvieron en el primer taller, vimos este barrilito, 1873, Houston von Levin, de hecho lo estudiamos en agronomía, ¿sí? Él dijo desde 1873 que si un factor de crecimiento, no se refirió a un elemento ni a un nutriente, si un factor de crecimiento, es mucho más amplio que NPK y micros, si un factor de crecimiento es deficiente, el crecimiento de la planta o el cultivo estará limitado incluso si el resto de los factores, nunca se refirió a fertilizante ni a nutriente, siempre se refirió a factores. Si el resto de los factores son los adecuados, o sea, con un solo factor que tengan mal en su cultivo, va a arruinar todos los demás factores perfectos que puedan tener. Y luego dijo, la limitación se revertirá restableciendo los niveles adecuados del factor limitante. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que ese barrilito lo adelgazaron, ¿sí? Le quitaron los factores más importantes, de hecho. Calor, ¿sí? El calor es un factor limitante del desarrollo de nuestros cultivos, especialmente ahora con el cambio climático. El calor está arruinando las producciones. En este taller lo vamos a ver más a detalle. ¿Por qué la planta cierra el estoma? ¿Cuáles son las condiciones físicas que hacen que la planta cierre el estoma para no deshidratarse, y al cerrar el estoma ya no absorbe dióxido de carbono? Y sin dióxido de carbono no hay azúcares, y sin azúcares no hay cosecha. De hecho, Pedro tiene su plantación así como la vimos para que todos nosotros aprendamos, ¿sí? Lo hizo a propósito para que todo el mundo aprenda. Vamos a ver diferentes desarrollos de recuperación en su plantación. Y después de que veamos los temas de hoy y mañana van a entender por qué una planta está amarilla, por qué otra está verde, por qué otra está a la mitad, por qué una está llenando racimos, por qué otra no está llenando racimos. Todo esto que vamos a estudiar nos va a permitir aprender a identificar esas condiciones y cómo corregimos esas condiciones para que todas las plantas sean altamente productivas. Muchas de esas condiciones tienen que ver con calor, con luz, con agua, con dióxido de carbono, con compactación de suelo, y no tiene nada que ver con NPK y micros, no tiene nada que ver con pH, con conductividad eléctrica, eso que hemos medido siempre, ¿sí? Por eso tienen que termómetro, ¿sí? Tensiómetro, medidor de compactación, para medir algo que nos dijeron en 1873. Tenemos que verificar los detalles de calor, de luz, de agua, de oxigenación, de aireación. Tenemos ahora con el cambio climático que observar todos esos factores que influyen en el desarrollo de nuestro cultivo. Medir NPK y micros, pH y conductividad eléctrica ya no es suficiente. Eso era suficiente cuando teníamos lluvia constante, no teníamos altas temperaturas, no teníamos veranos largos, no teníamos exceso de lluvia como está sucediendo ahorita. El trastorno del cambio climático ahora hace que lo que sabíamos antes sea insuficiente, ¿sí? Y por eso estamos batallando con plantaciones, el suelo se inunda, la raíz no respira, no hay floración, no llenan los corosos, o sea, todo eso tiene que ver con los factores físicos, químicos y biológicos que tienen que ver con la productividad. Los simples aspectos químicos ya no son suficientes. Tenemos que resolver aspectos biológicos y aspectos químicos de nuestra producción. Miren, este es un ejemplo. ¿Le das el video, por favor? Así se ven 24 toneladas de maíz por hectárea, ¿sí? Estaba aplicando el productor 1000 kilos de fertilizante y bajamos a 500 kilos con el fertilizante híbrido que vieron ayer. Como el fertilizante híbrido ahora dura 12 meses y antes el convencional duraba 22 días, pues bajando la fertilización, los kilos de fertilizante,
duplicamos la producción. Estamos subiendo 2 toneladas por hectárea por año, ¿sí? La maquinaria no tiene la capacidad de almacenar tanto grano. Tiene que estar sacando el maíz y tiene que ir acompañada del remolque, porque esa maquinaria, la maquinaria está diseñada nada más para producciones de 10 y 15 toneladas por hectárea. Cuando ya subimos al doble de producción, pues entonces requerimos un remolque extra, ¿sí? Para estar sacando la cosecha. Esos surcos tienen 2,000 metros, 2 kilómetros. Y desde el inicio hasta el final tiene que estar defogando la máquina, porque no tiene capacidad para almacenar tanto grano. Cuando analizamos al microscopio electrónico, ahí, bueno, casi la mayoría de los sistemas productivos en México hicimos una investigación completa, sí, al microscopio electrónico. Entonces, cuando analizamos el maíz, sí, ahí está el ticket de la báscula, 23.910 kilos, perdón, exageré por 90 kilos, casi 24 toneladas por hectárea. Nos dimos cuenta que del grano de maíz de la cosecha, igual que de sus corosos, el 52% es carbón, 52% es carbón de la cosecha, y el 46% es oxígeno. Entre el carbón y oxígeno ya tienen el 98% de la cosecha, ¿sí? Y es gratis. Viene del CO2 atmosférico, ¿sí? Y del H2O del agua. De ahí viene el 98% de su cosecha. Cuando usamos el microscopio electrónico en agricultura, eso nos quitó una gran venda de los ojos que teníamos, porque nosotros, igual que muchos, pensábamos que todo era NPK y micros. Y nos dimos cuenta que NPK y micros es 5% de la planta, 2% de la cosecha. Y miren el ejercicio que hacíamos ayer, ¿no? O sea, ustedes están poniendo 2,000 kilos de fertilizante para cosechar 20,000 kilos de corozo. Esos 2%, bueno, esos son 20,000 kilos que se están llevando de cosecha, y aparte la planta, la palma de aceite, produjo otros 20,000 kilos de biomasa para poder producir esas 20 toneladas que están cosechando. Entonces la planta produce 40 toneladas de biomasa y ustedes nada más están poniendo 2,000 kilos. 2,000 kilos de las 40 toneladas de biomasa que tuvo que fabricar la planta es el 5%. Ustedes le están dando el 5% de elementos y la planta produce 40 toneladas de los 2,000. ¿De dónde salió el otro 95% que no están poniendo ustedes? Oxígeno, carbón e hidrógeno. El detalle es de que como no nos venden el oxígeno, ni el carbón, ni el hidrógeno, pues esa información no se difunde. ¿Cuál es la información que difunden las empresas? Es un negocio. Si nos van a vender nitrógeno, nos dan la última investigación de nitrógeno. Si nos van a vender potasio, nos dan la última investigación del potasio, de los microelementos, de los aminoácidos, de las hormonas. Pero como no nos pueden vender el carbón porque está gratis en el aire, pues no nos dan información de la nutrición carbónica. Como no nos pueden vender los rayos del sol, ¿sí? Pues no nos dan información de la nutrición lumínica. Y como no nos pueden vender el agua de lluvia, pues no se difunde la información de la nutrición de hidrógeno, que vamos a ver en esta presentación, ¿sí? Entonces, luz, CO2 y agua constituye el 95% de la biomasa de una planta. Tenemos que estudiar si eso es lo más importante, si el porcentaje más alto en un cultivo es oxígeno y carbón y hidrógeno, ¿no deberíamos de estar investigando cómo tener más nutrición carbónica y lumínica? Es el 95% de la biomasa que construye un cultivo. Y estamos enfocados en el 5%, porque es lo que crea el negocio de la agroindustria, ¿sí? Entonces debemos de enterarnos de todo lo que constituye la mayor parte de nuestras plantas y de nuestra cosecha. Bueno, miren, de esas 24 toneladas que vimos, 12.48 toneladas es carbón, ¿sí? O sea, toda esa producción la conseguimos aumentando la nutrición carbónica. ¿Por qué? Porque más de la mitad de esa cosecha, de todo ese maíz que vieron saliendo de la máquina, más de la mitad es carbón. Viene del CO2 atmosférico y de la materia en descomposición en el suelo. De ahí viene ese carbón que construyó esas 24 toneladas de maíz. Y luego, 11.4 toneladas es oxígeno.
viene otra vez del CO2 atmosférico y del H2O del agua. De ahí vino ese oxígeno que constituyó casi la mitad de esa cosecha. Y el 5%, menos del 5%, 0.48 toneladas, ni media tonelada, es NPK y micros. Entonces, si el 98% de nuestra cosecha es oxígeno y carbón, ¿no deberíamos de estar investigando cómo darle más oxígeno y más carbón a nuestros cultivos? Eso es lo lógico que deberíamos estar haciendo. Bueno, en estos 3 días van a entender cómo le dan más carbón y más oxígeno a sus cultivos. Y bueno, y NPK y micros, como vimos ayer y vamos a revisar hoy en la tarde, se resuelve muy sencillo, a menor costo y muy eficiente. Fertilizantes híbridos sólidos y fertilizantes híbridos líquidos. De 1000 kilos que están poniendo, con 200 kilos es suficiente, de los 1000 que están poniendo. Pero tenemos que hacerlos más eficientes esos fertilizantes. Tenemos que evitar las pérdidas por gasificación, volatización, fijación y lixiviación. Evitando las pérdidas que estamos teniendo en nuestra fertilización, aumentando la eficiencia agronómica del aprovechamiento de los fertilizantes, con la quinta parte de lo que estamos poniendo ahorita, cosechamos más de lo que estamos cosechando ahorita. Eso es parte de lo que vamos a revisar. Para eso son todos estos aparatos, ¿sí? Porque ya con estas mediciones ya no estamos adivinando. Van a ver la medición de cómo el agua se convierte en fertilizante en 8 días en la estación 2. Y vamos a medir el contenido de nutrientes. No es magia, es ciencia de frontera aplicada a la agricultura orgánica lo que hacemos. No estamos en el ensayo y error en el que estábamos antes. Ahora sabemos exactamente qué estamos fabricando y sabemos exactamente qué es lo que va a suceder en nuestras plantaciones cuando apliquemos esos insumos. Hace 101 años, ¿sí?, salió el paper que le dijo a todo el mundo que el 95% de una planta era oxígeno, carbón e hidrógeno. Hace 101 años salió esto a la luz, ¿sí? Y a la fecha, la mayoría de los agricultores lo desconocen. Pero eso tiene 101 años que salió a la luz. El 95% de una planta es oxígeno, carbón e hidrógeno, ¿sí? Y nosotros les hemos dicho a todos los agricultores, revisa cuántos kilos estás poniendo de fertilizante y cuánto estás cosechando. Y aparte de tu cosecha, multiplícalo por 2 porque la planta tiene que fabricar otro tanto de biomasa para producir esa cosecha. Estamos poniendo el 5% de fertilizante respecto de todo lo que está produciendo la planta de biomasa para fabricar una cosecha. Y la dejamos a la planta que solita, como pueda, se las arregle para fabricar ese otro 95%. ¿Qué hemos hecho? Le hemos ayudado ahora a la planta a fabricar ese 95%, que es el más importante. Oxígeno, carbón, hidrógeno. Para eso tenemos que aprender y saber cómo es que absorbe los rayos de luz, cómo obtiene los rayos de luz la planta, cómo absorbe el dióxido de carbono, cuáles son sus limitaciones, cómo hacemos que absorba más luz, cómo hacemos que absorba más CO2, lo cual se va a convertir en más azúcares, que se va a convertir en más cosecha en nuestros cultivos. Oxford 2006 lo ratificó, ¿sí? La Universidad de Oxford desde 2006 publicó esto, 2005, 45% de una planta es oxígeno, 44% es carbón, 6% es hidrógeno. Miren, aquí está en colores, ¿sí? La mayor parte de una planta es oxígeno, gratis. CO2 atmosférico, H2O del agua. 44%, casi la otra mitad, carbón, gratis. CO2 atmosférico, materia orgánica en descomposición en el suelo, para brindarle nutrición extra de carbón vía raíces a las plantas. 6% es hidrógeno, ¿sí? Y apenas media hojita, NPK y micros, 5%. Eso Oxford lo publicó en 2005. Esto nada más tiene 60 años, la familia Primavesi, ¿sí?, de Brasil. Ana María Primavesi y su esposo, esto lo sacaron a luz hace 60 años. Que necesita una planta para formar sus sustancias orgánicas, una fuente de luz, sol, gratis. No les cuesta nada la fuente de luz, ¿sí? Bueno, excepto Pedro, que le pone luz a la planta en las noches, ¿no? Tiene una lámpara ahí en la planta esta tan productiva, le está dando luz extra por las noches. Y luego agua, ¿sí? Lluvia, gratis, ¿sí? O sistema de riego. Los elementos que son carbón, que toma del aire, hidrógeno, que toma del agua, y oxígeno, que toma del suelo, del aire atmosférico y del agua. Estos 3 elementos constituyen 95% de la planta.
Eso lo dijo la familia Primavesi hace 70 años. Y luego nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, que constituyen el 5%. Y miren, ¿desde cuándo nos sabíamos, sí, de la importancia de los microelementos? Hace 70 años. La familia María Primavesi, biocatalizadores, enzimas. Estos aceleran la formación de sustancias que requieren de activadores como potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, boro, todos los microelementos. Por eso las aplicaciones foliares son tan esenciales para que suban sus rendimientos, porque son esenciales para formar las enzimas que hacen más eficiente la fotosíntesis, que hacen que la planta fabrique más azúcares y que ustedes tengan más cosecha. ¿Sí? 70 años nada más tiene. ¿Le das al video, Daniel? Mira, 19 racimos. Le digo al ingeniero que nosotros hemos visto hasta 22 racimos en una sola planta. Sin más fertilizante, con menos fertilizante. ¿Sí? Esto fue después del taller anterior. O sea, que no creían. ¿Cómo es posible que sin fertilizante el ingeniero Rosales llegara a esa producción? Pues porque el 95% de esa planta es carbón, hidrógeno y oxígeno. El 98% de esos corosos es carbón, carbón y oxígeno. 19 racimos en una sola planta. ¿Sí? Pero vean el grueso del tronco. Mientras más grueso es su tallo, mayor capacidad de fabricación y almacenamiento de azúcares tiene. Esos azúcares son los que se convierten en los racimos que están cosechando. De ahí que desde la germinación tenemos que procurar el desarrollo de raíces y el grueso del tronco para que su planta tenga una mayor capacidad de producción. ¿Sí? Y así se ve un racimo de 100 kilos, como lo que todos están cosechando, ¿no? Imagino que todos están así. Para que vean el potencial productivo del cultivo que están desarrollando. ¿Sí? Ayer lo comentamos, porque estamos viendo llegar la cosecha de Quintino. O sea, todos los chiquitos que ven, todos pueden desarrollar. Pero necesitan que la planta fabrique más azúcares, más almidones, más fotosintatos. Porque esos fotosintatos son los que hacen que desarrollen todos los corosos. Si su planta no fabrica suficientes fotosintatos, no van a tener racimos más grandes y más pesados. ¿Sí? Vamos a entender cómo es que se fabrican esos fotosintatos estos 3 días que vamos a estudiar nutrición lumínica y nutrición carbónica. ¿Sí? Aquí inicia todo, señores, la fotosíntesis. ¿Sí? La fotosíntesis, la encargada de fabricar los fotosintatos, la glucosa, que se convierte posteriormente en su cosecha. Con esa glucosa la planta fabrica raíces, tallos, hojas, flores y frutos. A mayor producción de azúcares, ¿sí? Mayor cosecha. Menor producción de azúcares, menor cosecha van a tener. Y qué bueno que Pedro tiene su plantación así, porque ahí vamos a ver y a medir qué tan eficiente es la fotosíntesis en cada planta. Y van a ver cómo, de acuerdo a la eficiencia fotosintética de la planta, son los racimos que se están generando en la planta. Mientras más fotosintatos fabrica la planta, más azúcares fabrica, de hecho los vamos a medir con yodo, la planta fabrica más racimos. Queremos más racimos. ¿Cómo conseguimos más toneladas por hectárea? Pues la planta debe fabricar más racimos. Y luego esos racimos tienen que ser más grandes. Los corosos tienen que estar bien llenos. Mientras más aceite tiene el corozo, más pesado es el corozo. Entonces, racimos más grandes, bien llenos y más pesados es lo que produce más toneladas por hectárea. ¿Sí? Ya se me escondió Carlitos. Carlitos quiere llegar a 100 toneladas por hectárea. Pues con puros racimos de 100 kilos, está bien fácil, Carlitos, ¿viste? Pero todo eso es producto de la fabricación de fotosintatos. Ahí es donde debemos de concentrar nuestros esfuerzos. Que la planta fabrique más azúcares. Bueno, miren, este es el recuento de la nutrición, ¿sí? Mi mentor, el doctor Edgar Quero, fue quien nos dejó toda esta investigación, ¿sí? Todo inicia con la nutrición lumínica. Nutrición lumínica. Lo primero, lo más esencial, importante que debe de tener como nutrición y absorber una planta es rayos de luz. Mientras más luz absorbe la planta, mientras más cuantos de luz, más energía se produce para absorber más dióxido de carbono. Miren, les hemos dicho, ustedes hagan la prueba, ¿sí? Ya veo que todos hacen sus plantitas. Entonces,
Hagan una planta especial, ¿sí? Peat moss, el sustrato más caro, peat moss canadiense. Buscan el más caro y compran el más caro que vende la agroindustria y ponen su maceta el mejor peat moss. Y luego el mejor fertilizante, bueno, enraizador, el mejor fertilizante, Haifa, Singenta, lo más caro que haya en el mercado. Le ponen ese fertilizante a la maceta. Ponen su planta de palma a germinar ahí, ¿sí? Riego nebulizado, microgotitas para que sea el riego perfecto. Y ya que creció su planta, ya que germinó, cuando tiene su planta la mejor genética, ¿sí? Costa Rica, Colombia, traigan la mejor semilla que les dicen, esta semilla les va a hacer magia y va a hacer que cosechen 200 toneladas por hectárea. La mejor semilla, la mejor genética, el mejor sustrato, el mejor fertilizante, el mejor riego. Ya que su planta tiene 20 centímetros, la meten debajo de la cama. Se va a morir. A pesar de tener la mejor genética, el mejor fertilizante, el mejor sistema, se va a morir porque sin luz ninguna planta sobrevive. Lo primero que necesita y lo que más hace que incrementen las cosechas es la luz del sol. Lo vamos a ver en la arquitectura aérea de la planta el tercer día. Tenemos nuestro manejo. Debe procurar que la planta reciba la mayor cantidad de luz del sol. Sin luz del sol ninguna planta sobrevive y se muere. Pedro, y en el caso del café y el cacao que dicen que son plantas que necesitan sombra para producir mejor. Sí, mira, por ejemplo, el café en sombra Produce 1 tonelada. Brasil en sol está produciendo 3 toneladas. Pero la nutrición es 3 veces más de la que le ponen en sombra. Y sin sistema de riego no puedes producir en sol. Cuando están en sombra, el suelo siempre está húmedo. Al café y al cacao lo que hemos visto, siempre hay humedad, siempre tienen la nutrición de hidrógeno. ¿Sí? Es mala calidad del café de Brasil, pero ellos están produciendo volumen. ¿Sí? O sea, sí se pueden producir ambos en sol, por comodidad, y es un cultivo asociado de otros cultivos o del bosque, se produce en sombra. Y es mejor calidad, eso sí. O sea, el desarrollo lento, ¿sí? Los azúcares, los aromas, todo es mucho mejor en un desarrollo lento que en un desarrollo acelerado. ¿Sí? Entonces la sombra es para la calidad, más no para la producción. sí, no, o sea, En sol se produce el triple en café, pero tienes que tener riego y tienes que tener mucha más nutrición que la que le pones en sombra. ¿Sí? Y es el triple. No es muy buen café, pero pues lo mezclan con el otro, con el que sí es bueno. Bueno, entonces luz es lo primero que se produce. Mañana lo vamos a ver a detalle esto. La molécula de agua, miren, en la nutrición lumínica y carbónica siempre se necesita agua. Por eso los días, los años secos, los veranos largos, acuérdense cómo se les cayó la producción. Sin agua no hay absorción de luz. Sin agua no hay absorción de dióxido de carbono. Y con ese dióxido de carbono se fabrican los azúcares que se convierten en su cosecha. La molécula de agua se tiene que dividir, tiene que haber manganeso reducido. Por eso, si revisan las fórmulas líquidas que les compartimos, todas traen sulfato de manganeso. ¿Por qué creen? Porque es esencial para la división de la molécula de agua para extraer los electrones del hidrógeno, para que tenga más energía la planta para arrancar la fotosíntesis. ¿Sí? Y traen sulfato de zinc, porque el zinc es esencial para que la planta absorba más dióxido de carbono. Esas fórmulas que les compartimos traen toda esta ciencia detrás de una receta tan sencilla que les acabamos de compartir. Y bueno, con el manganeso, en el fotosistema 2 se separa la molécula de agua, el hidrógeno aporta los electrones para que arranque la fotosíntesis y nos dan oxígeno para que respiremos. Con esa energía de la nutrición lumínica, activa la bomba, literalmente es la gasolina de la bomba que absorbe dióxido de carbono, de la bomba que hace que esté absorbiendo CO2 la planta, y para que el dióxido de carbono con el agua se convierta en un carbohidrato, ¿sí? Sus raíces, tallos, flores, frutos son carbohidratos, para los cuales para su construcción se necesitó CO2 y agua. Para eso es necesario que tengamos zinc reducido para una buena absorción y transformación del CO2 y agua en carbohidratos, que es nuestra cosecha son carbohidratos. Y luego viene, después de la nutrición lumínica y la nutrición carbónica, que nos dan el 95% de nuestra planta, efectivamente viene lo que conocemos, NPK y micros, pero como vimos en la biosilificación, es más importante el silicio que el nitrógeno, y por lo regular no fertilizamos con silicio.
y el silicio se va agotando en el suelo, como vimos, y el suelo se va haciendo ácido y empezamos a tener problemas de toxicidad por aluminio, porque no reponemos el silicio que está extrayendo cada año nuestra planta vía cosecha. ¿Y cómo le damos nutrición extra de pues con la nutrición carbónica del suelo? O sea, la materia orgánica en el suelo en descomposición está aportando, vamos a ver cuántos kilos tiene que haber por hectárea de materia orgánica activa para darle nutrición extra vía raíces. Carbón extra, ¿por qué? Pues porque el carbón, como ya vimos, sí, es más de la mitad de nuestra cosecha. Esta la vamos a ver, esta es la fórmula general, es el 5% de la fórmula, vamos a verla casi toda completa mañana y pasado. Bueno, mientras, ¿cómo hacemos para que absorba más cuantos de luz la planta? Tiene que haber energía en el suelo, tiene que haber electrones. La planta por las raíces levanta agua, levanta nutrientes y levanta electrones. Si el suelo no tiene electrones, no tiene energía, si está oxidado, va a subir poquita energía y la planta va a tener menos energía para absorber cuantos de luz del sol. El término, como ya es muy sencillo, oxidado sin energía, reducido con energía, ¿sí? Lo que vimos ayer un poco, lo vamos a ver un poquito más a detalle mañana. Miren, es el dibujito que hicimos ayer, ¿sí? El que se oxida cede electrón, cede un electrón, cede energía. Y el que se reduce gana un electrón, gana energía. Por eso reducido, aunque suena contradictorio, reducido es el que tiene más energía. Oxidado es el que tiene menos energía. La lectura del medidor de ORP, ¿sí? Que ahora ya lo pueden medir ustedes como miden el pH, mientras más negativo da la lectura es porque ganó más electrones que tienen carga negativa. Por eso mientras más les marque menos 100, menos 200, menos 300, menos 500, menos 700, significa que su insumo que van a aplicar ganó más electrones, está más cargado de electrones, está más cargado de energía. Mientras más energía lleven a su suelo, esa energía, esos electrones los va a levantar la raíz, su planta va a estar más fuerte y va a absorber más luz, sus procesos fisiológicos van a ser más eficientes y se va a defender solita de plagas y enfermedades. Si una planta se oxida, es atacada por plagas y enfermedades. Entonces, este es otro parámetro que tenemos que estar, uno, midiendo y sobre todo asegurarnos que lo que estamos fabricando y llevando a nuestro cultivo vaya cargado de energía, porque eso va a aumentar nuestros rendimientos y va a mantener nuestras plantas más sanas. Esta es la gráfica, ¿sí? 100 es oxidado, de 100 hacia arriba, ¿sí? De 100 hacia arriba es sin energía, aquí está, miren. Y de 100 hacia abajo es con energía. Mientras más negativo es porque ganó más electrones el insumo y más energía tiene y más energía vamos a llevar a nuestro suelo y a nuestro cultivo. Por eso, miren, es tan importante que reciclemos podas y malas hierbas, ¿sí? Una tonelada de biomasa contiene 16 megajoules de energía que equivalen a 400 litros de gasolina. Mientras más, o sea, sí es importante que reintegremos las podas y la hierba que sale porque aumenta la materia orgánica de nuestro suelo. Pero lo que más regresamos es energía, son electrones, ¿sí? Y miren, por eso también ya no composteamos, porque la mierda, antes de ser composteada, tiene 7 megajoules de energía. Después del compostaje se queda con 1 megajoule. Ese calentamiento de la composta y del bocachi es pérdida energética. ¿Por qué creen que se calienta? Porque se están perdiendo los electrones. Ahora todas las compostas, todas las hacemos frías. Cuando tienen el insumo, composteamos, solo se le pone la estación 4, se deja reposar y listo, la estación 4 se encarga del compostaje. No hay que estar moviendo, no hay que estar volteando, ahora es mucho más sencillo. Pero ahora lo sabemos, en 45 días un estiércol lo convierten en composta, sin hacer nada, sin voltearlo. Ah, bueno, los restos de la industria, igual, estación 4, todo se composta. ¿Cuánto tarda en compostearse? 45, 50 días, pídanlo eso que el desecho de la industria. Tiene los nutrientes que necesita su cultivo. Sí, mientras más pequeña es la fracción, más rápido se compostea. Mientras más grande es el pedazo, pues los microorganismos lo tienen que comer, lo van carcomiendo de afuera hacia adentro y tarda más. El tamaño de la partícula es muy importante para el proceso de reintegración de los nutrientes de la materia orgánica en nuestro cultivo. Pero miren, todo ya está medido. Sí, solo se impregna. Miren,
No. Solo se impregna una vez. Si quieren acelerar el proceso, le tiran cada 8 días. Una vez, no se mueve, no se voltea. Solo dejan la pila. Miren, en México estamos la empresa más grande de productor de huevo en México, la estamos asesorando. Ellos tienen un problema, producen huevo. Ellos sacan 100 toneladas de gallinaza por día. Todos los vecinos ya estaban hartos porque estaban comiendo y todo estaba lleno de moscas y malos olores, ¿sí? Por la gallinaza que están sacando de sus naves. Primero hicimos una prueba, obviamente, medio camión tratamos y medio camión no. Solo se impregna de estación 4, es lo único que le hicimos a la gallinaza. Cuando cae el camión, bueno, primero el camión se baña por arriba, al descargar el camión con 2 pistolas lo impregnamos, cuando se está haciendo la pira, ¿sí? De composta, estación 4 cada 8 días, desaparecieron las moscas, así en 5 minutos deja de oler a mierda y huele a tepache, huele a guarapo. Ya no hay malos olores, las moscas se acabaron las moscas. En 45 días eso se hace composta y con eso estamos fertilizando el maíz y el sorgo con el que están alimentando los pollos. O sea, un problema que era 100 toneladas de gallinaza por día, que ya no sabían qué hacer con tanta mierda, ahora es el fertilizante, el 50% de la fertilización de los granos para producir su alimento. ¡Qué coraje! Te deshaces del problema y lo conviertes en fertilizante para bajar tus costos de producción. Para eso es la ciencia. Sabemos, porque ya todo lo medimos. Contenidos de elementos activos, contenidos de energía, todo eso ya lo medimos. Y sabemos qué sucede en cada proceso. Por eso es que salimos de lo que estábamos haciendo antes para pasar a esto que es más sencillo, que es más fácil y que es más barato para los agricultores. Bueno, sus hojas son paneles solares, señores. ¿Sí? De la calidad de la hoja, del tamaño de la hoja, es una de las características de las cuales depende qué tanta cantidad de luz absorben. ¿Sí? Sus hojas tienen que estar limpias, porque si hay un hongo sobre su hoja, es como si pintaran un panel solar de pintura negra. No va a funcionar ese panel solar, como no va a cumplir la hoja su función de captar rayos de luz. Lo peor de todo del hongo no es que se alimenta de la savia de sus plantas. Lo peor de todo es que bloquea e impide la absorción de luz de sus hojas. Y sin luz no va a haber absorción de CO2 y no va a haber azúcares y no va a haber cosecha. Por eso se llenan de hongo y ustedes ven cómo literalmente los racimos se van apagando. Porque ya no hay absorción de luz, no hay absorción de CO2 y no hay azúcares que se convierten en racimos. Por eso los que les decíamos ayer, nunca deben de tener ni un hongo y ni un insecto sobre sus hojas. Nunca. Porque cada hongo, cada insecto no solo les está chupando la savia, que es la sangre de la planta, sino que les está bloqueando la absorción de luz. ¿Sí? Miren. Nutrición lumínica, ¿sí? Necesidades de luz del cultivo de palma. Todos saben cuánta luz necesitan sus palmas, ¿no? Esto ya tiene bastantes años. Carlitos, investigación. ¿Sí? La palma de aceite es una planta heliófila por sus altos requerimientos de luz solar. Por eso se da bien en estas condiciones climáticas. Y por eso está limitada en las áreas de nubosidad y de montañas cercanas. ¿Sí? Porque a la planta de palma le encanta la luz. Mientras más luz recibe, más produce. Por eso tenemos que hacer el silicio disponible para compensar en esas áreas la falta de luz y multiplicar literalmente, mejorando las horas luz, mejorando la calidad de la luz. ¿Sí? Para lograr altas producciones se requieren 1500 horas luz al año y estas deben de estar distribuidas en los 12 meses. Es decir, no nos sirve mucho 1000 horas en 3 meses, ¿sí? Y luego 100 horas en el resto de los meses. Tiene que estar distribuida lo más homogéneamente posible esas 1500 horas luz. ¿Sí? La nutrición lumínica mensual debe ser superior entonces a 125 horas, lo que deben de tener por mes. Arriba de 125 horas de luz debe recibir su cultivo de palma. ¿Sí? La nutrición lumínica afecta, vean lo que afecta a la falta de luz. La emisión de las inflorescencias, la fotosíntesis, el desarrollo de la maduración de los racimos y el contenido de aceite del mesocarpio. Menos luz, menos inflorescencias, por eso es de que puros machos y luego puras hembras, ¿sí? Cuando hay menos luz. Y luego tiene que ver en la maduración del racimo y en el contenido del aceite del racimo.
queremos más racimos, pues tenemos que hacer que la planta capte más luz. Ahora, acuérdense que no podemos modificar esa condición física. O sea, no podemos hacer que el sol brille 24 horas. Entonces, cada hora de luz tenemos que aprovecharla al máximo y tenemos que mejorar la calidad de esa luz para tener una mejor fotosíntesis. ¿Sí? Se van a quedar con las presentaciones, Carlitos, de toda la investigación, no te preocupes. Entonces, tenemos que procurar, miren, esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la arquitectura aérea. La poda debe estar dirigida para que entre más luz en la plantación. Porque más luz, ¿sí? Si tienen más luz, van a tener más inflorescencias, mejor fotosíntesis, mejor desarrollo y maduración de los racimos y más aceite en los racimos, como los corosos que vimos de Quintino, que ustedes le meten la uña y brota el aceite. Eso es mejor nutrición lumínica. Sí. Usted me dice que la palma es un cultivo muy exigente por la luz, ¿verdad? Sí. Eso me da a entender que más o menos la palma necesitaría 4 horas diarias de las 12 horas. 125 por mes. Sí. Pero miren, ahorita vamos a pasar a eso. Recuerden lo que le pasó a Perú, que perdió toda su cosecha de mango. 12 horas de luz y la planta de las 12 horas de luz, perdón, 14 horas de luz en el verano y de las 14 horas de luz, nada más hacía fotosíntesis 4 horas, porque por exceso de temperatura cerraba el estoma y aunque tuviera 14 horas de luz, no fueron capaces de aprovechar toda esa nutrición lumínica. Por eso tenemos que saber por qué cierra el estoma la planta y cómo evitamos que cierre el estoma. O sea, porque no todo es más luz. Esa luz debe ser aprovechada. Es como no todo es más agua. Esa agua tiene que ser aprovechada. No todo es más fertilizante. Ese fertilizante tiene que absorberlo la planta. O sea, una cosa es que lo tengamos y otra cosa es que nuestra planta sea capaz de utilizarlo eficientemente, ¿sí? Para eso es el manejo. Por eso lo hemos dicho. El manejo es mucho más importante, ¿sí?, que la nutrición. ¿Qué pasa cuando una palma se le sube a otra? La de arriba le quita la luz a la de abajo, ¿sí? O sea, la arquitectura aérea es qué arquitectura le damos a nuestro cultivo para que sea capaz de absorber más cuantos de luz, más rayos de luz, ¿sí? O sea, está bien que tengamos muchas horas, pero ¿qué tenemos que hacer para aprovechar todas esas horas de luz, para absorber más cuantos de luz y tengamos mejor producción? Dentro del diseño de las nuevas plantaciones, en esta área que tiene poca luz ya se está ampliando a 10 por 10 y están recibiendo más luz y están mejorando su producción. Ya comprobamos que los únicos dos lotes que están a 10 por 10 producen un 30% más de los que están a 9 por 9. Miren, acuérdense, es lo que platicábamos ayer. Las plantas de la orilla siempre producen más. ¿Qué tienen las plantas de la orilla? Pues reciben más luz y reciben más dióxido de carbono. O sea, las plantas de la orilla tienen más nutrición de luz y más nutrición de CO2. Hacia adentro de la plantación ya la luz se divide y se divide el CO2 dentro de la plantación. Por eso cuando hacen más, especialmente en esas áreas de poca luminosidad, deben de hacer una poda eficiente. O sea, no deben de tardarse en la poda. Porque mientras más ramas tienen traslapadas, más le quita la luz la de arriba a las de abajo, ¿sí? Y un marco de plantación más amplio, ¿sí?, pues les permite que le pegue más horas de luz a la planta y baja la incidencia de ataque de hongos. Lo vamos a ver en las plantas de Pedrito, ¿sí? Las que están adentro vemos desarrollo de hongos y la que está solita sin hongos. El sol es fungicida, recuérdenlo. Si el sol está tocando su planta, no permite el desarrollo de hongos. Acuérdense, aprendimos a hacer los mejores fungicidas, pero lo ideal es que hagan su manejo de manera que nunca tengan ataque de hongos, porque cada hongo sobre su hoja les está bloqueando el ingreso de cuantos de luz a su hoja y además le está chupando la savia que es con la que su planta produce sus racimos. El manejo, acuérdense, el manejo es mucho más importante que la misma nutrición. Bueno, seguimos. Lo peor de los insectos, el hongo, lo matan, se muere el hongo y ya vuelve a recibir rayos de luz. Pero si un insecto les muerde la hoja, ya nunca más recuperan esos paneles solares. Nunca jamás van a recuperar ese panel solar que debía de haber captado luz y que debía de haber fabricado almidones. O sea, es peor que una hoja sea mordida porque ya no recuperan ese panel. El hongo lo matan, se destapa su panel solar y vuelve a captar luz esa hoja. Pero
las hojas, los paneles solares que devora el insecto, ya no lo recuperan con nada. Y vean, esta hoja que mordió el insecto, hagan de cuenta que ustedes tenían 100 paneles solares en su hoja. Y luego llega el insecto y se devora sus hojas. Y ahí de 100 paneles solares ya se quedaron con 50 paneles solares. Ya su nutrición lumínica se cayó a la mitad. De 40 toneladas, pum, se caen a 20 por dejar crecer el ataque de insectos. Tenemos que cuidar nuestros paneles solares porque son los encargados de captar la luz que va a hacer que absorbamos más CO2 y tengamos más glucosa y tengamos más racimos, ¿sí? Por eso recuerden, esa regla de dejar crecer hasta el 15% del ataque es ilógico. Porque cada insecto que está comiendo en el 5%, ya perdieron 5% de paneles solares con ataque de insectos. Y luego nos dicen, no, estás en el umbral, espérate. 10%, ya perdieron 10% de sus paneles solares. Hasta el 15% nos dicen, ahora sí, combate el insecto. Y ya perdieron 15% de paneles solares que debían estar captando luz. Y por insecto los pierden para siempre. Por hongo lo recuperan al matar el hongo. Pero una mordida de insecto arruina sus paneles solares para siempre, no los vuelven a recuperar. Por eso recuerden de que idealmente para una eficiente nutrición lumínica, especialmente en áreas con poca luz, no debe haber hongos y no debe haber insectos. Porque ¿qué sirve que tengamos esas pocas horas de luz si no tenemos paneles solares para captar esa luz? Pues una cosa es que tengamos las horas luz y otra cosa es que seamos capaces de aprovechar esas horas luz que están llegando a las hojas de nuestras plantas, que son los paneles solares captadores de cuantos de luz. Bueno, aquí está bien fácil para que lo entiendan. Un dato bien sencillito, ¿sí? En cada milímetro cuadrado de hoja puede haber 500,000 cloroplastos, que son las antenas captadoras de luz. 500,000 cloroplastos por milímetro cuadrado. ¿Qué pasa cuando un insecto les muerde 1 centímetro cuadrado? Ya los dejó sin 5 millones de paneles solares, con 1 centímetro cuadrado que se coma el insecto. Y entonces, aquí, perdón, me fui para el otro lado. Aquí ya perdimos como 50,000 millones de paneles solares por haber dejado que ese insecto se comiera esa hoja. Paneles solares que debieron de haber absorbido cuantos de luz para tener más producción. Por eso, idealmente, lo que vimos, solo quitando plagas y enfermedades, su rendimiento se sube. Nada más con quitar plagas y enfermedades. Porque ahora sus paneles solares serán eficientes captando más luz, absorbiendo más CO2 y fabricando más azúcares para tener más racimos por planta. Así mejoramos la nutrición. Esto es calidad de la luz, ¿sí? Una cosa es que tengamos 1 hora, 6 horas de luz, pero a esas 6 horas le podemos aumentar la calidad con el silicio, con la biosilificación. Silicio sobre la hoja divide el rayo de luz, ¿sí? Vean por qué vimos la vida secreta de las plantas, todo lo que vimos previo a esto, porque tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si hacemos que el silicio se haga disponible, miren, cuando la planta siente el color azul del rayo de luz, vean cómo se dispara la absorción de cuantos de luz en clorofila A y clorofila B. Y luego el color rojo vuelve a disparar la absorción de cuantos de luz. Entonces, el hecho de que tengamos silicio sobre las hojas de nuestras plantas y que se divide el rayo de luz, eso le da mayor cantidad de luz. ¿Para qué? Recuerden, los holandeses por eso tienen cristales que dividen el rayo de luz, para que la nutrición lumínica sea mucho mejor y para que aumenten los rendimientos, ¿sí? Solo que eso cuesta 10 millones de euros, pero ustedes nada más con hacer silicio del suelo y diatomea se ahorran los 10 millones de euros. Silicio sobre la hoja divide el rayo de luz y su planta hará mejor fotosíntesis, tendrá mejor calidad de luz. Va a absorber más cuantos de luz y va a producir más. Así tienen que estar sus hojas, miren, todo ese brillo es silicio sobre las hojas. Y luego tienen racimos de 100 kilos. Porque no solo son 12 horas de luz, son 12 horas de mayor calidad de luz porque el rayo entra dividido en colores. La planta siente el azul y el rojo y dispara la absorción de cuantos de luz. Por eso es importante que hagan soluble el silicio que hay en el suelo, que hagan su estación 5 de ceniza, ¿sí? O pues que harinas de rocas, que todas traen silicio y que se haga soluble en la 5 o en el suelo con la estación 2. Nutrición de silicio, recuerden, ¿ven por qué el silicio es más importante que el nitrógeno? El silicio sí mejora la nutrición lumínica.
¿Y qué pasa cuando nuestros paneles solares se llenan de hongos? Pues no absorben luz, no absorben cuantos de luz. Un hongo sobre la hoja, no sé. Hagan cuenta que ustedes tienen un pan. Ya ven que, bueno, no sé aquí, en México ya se están poniendo paneles de luz para no gastar tanto porque allá nos cobran la luz, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen un panel de luz, ¿sí? Y lo pintan de pintura negra. Ya no sirve, ya no cumple con su función. Eso hace un hongo sobre sus hojas. Bloquea la absorción de luz de sus paneles solares. Y la planta no va a absorber luz. Y va a absorber menos CO2 y va a producir menos azúcares. Por eso nunca deben de tener idealmente ni un hongo sobre sus hojas. Nunca. Así estaba el álamo cuando estaba el ingeniero. Y el silicio venía del suelo. Ah, bueno, y de las aplicaciones que hacía. Más luz, racimos de 100 kilos. Bueno, miren, este es Almería, ¿sí? Vean, el silicio, el otro que vimos, ayuda a la turgencia de la hoja, ¿sí? Acuérdense, el de la derecha, ¿sí? La hoja está así, en este ángulo, recibe más cuantos de luz. El de la izquierda, que no tiene nutrición de silicio, la hoja está así. Recibe lateralmente los rayos de luz. ¿Cuál hoja está recibiendo más luz? ¿La que está así o la que está así? La que está en este ángulo. Por eso es importante la turgencia de la hoja, porque es la mejor posición para recibir más rayos de luz. Recuérdense, no solo que tengan 14 horas de luz, es que sean capaces de aprovechar esas 14 horas de luz, porque pueden tener 14 horas de luz, como los peruanos, y nada más aprovecharan 4 horas y perdieron toda la cosecha de mango en 2023. Todo el país perdió la cosecha de mango por exceso de temperatura. El estómago se cerraba a las 9 de la mañana, nada más de 7 a 9 tenía fotosíntesis, se cerraba a las 9, se volvía a abrir el estómago a las 5 de la tarde, de 5 a 7 hacía otras 2 horas de fotosíntesis. Esas 4 horas nada más le daban azúcares a la planta para sobrevivir. Nunca fabricó azúcares para ir a floración y para ir a producción. 15 aplicaciones de nitrato de calcio, no consiguieron ni una flor. No le sacaron ni una flor al árbol porque no había azúcares en las ramas para fabricar la flor y menos para fabricar la fruta. En la mostaza en general, nosotros nos damos cuenta que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana las hojas sí están arriba, como lo acabas de decir, pero allá los rayos del sol son demasiado fuertes. Ya tenemos todo lo contrario de la zona del Señor, que se la pasa nublado. Nosotros no, nosotros es muy raro ver una nube. Ya los rayos son muy fuertes. Desde las 12 ellas mismas se cierran y se bajan hasta las 3 más o menos, que vuelven a... Pero mira, eso revisa las más brillosas. Las más brillosas, las que tienen silicio, en lugar de bajar, siguen abiertas. Y luego, por falta de silicio, se te rompen más. Y son las hojas menos brillosas que tienen menor contenido. O sea, el mango extrae un montón de silicio. Si no lo repones o lo haces disponible, te va deteriorando. Y al tener la piel más delgada, la Phytophthora la cigatoca fácilmente se establece en tus hojas. Yo iba a preguntarle si eso tenía que ver más con la temperatura del suelo. Acuérdense, si el suelo se descalienta. El suelo calienta el aire superficial del suelo. Y el aire caliente siempre va hacia arriba, como los globos de aire caliente. Y eso agobia tu planta. Miren, ahora con el calentamiento global tienen que aprender a cultivar con hierba siempre. Siempre, para que no se caliente el suelo, para que no se agobie con... La temperatura es una de las razones por la que cierra el estómago la planta, para no morir por deshidratación. Pero por ese mismo estómago es por donde absorbe dióxido de carbono. Entonces el suelo caliente está cerrando los estómagos de su planta. Por eso tienen que aprender a cultivar con hierbas, para que el suelo esté, acuérdense, suelo cubierto de hierba viva 19 grados, hierba cortada 24 grados, suelo desnudo 43 grados. El suelo desnudo está arruinando su fotosíntesis porque está haciendo que su planta cierre el estómago. Una buena cobertura que me refresque el suelo, y si tengo una buena cantidad de cima en la hoja, puede estar el sol lo más candente posible y la hoja va a seguir alta, va a seguir manteniéndose arriba. Acuérdense que esta nueva era pues requiere el uso de nuevas herramientas. Siempre que hacen sus recorridos,
Siempre que hacen sus recorridos tienen que traer uno de estos para estar monitoreando la temperatura del suelo. Nunca debe superar idealmente los 30 grados su suelo. Nunca es nunca. Arriba de 32 grados, sí. 40 grados va a estar calentando el aire que se va a estar emitiendo hacia la parte aérea de tu planta. La planta va a sentir ese calor y va a cerrar el estómago. Y aunque tengas la luz, aunque tengas las 14 horas de luz, con el estómago cerrado no hay fotosíntesis, ¿sí? Por eso esta herramienta es indispensable en esta era del calentamiento global, porque tienen que estar monitoreando la temperatura del suelo, ¿sí? Si no, no se van a dar cuenta que su planta está cerrando el estómago y que están perdiendo producción. Este es un termómetro de los del COVID, sí, hay muchos baratos ya, que ya no están usando. O sea, tira un rayo láser y mide la temperatura del suelo, eso es más práctico. Y está este otro también, ¿sí? O sea, el que les guste, pero midan la temperatura de su suelo para ver si su planta está siendo agobiada por calor o no. Héctor. ¿Temperatura de diferentes profundidades? De composta, sí. Sí, ese se usa para composta y para suelo. Pero lo que queremos es el calor superficial, porque el suelo de arriba es el que calienta el aire, ¿sí? Y el aire caliente siempre va hacia arriba y va hacia las hojas de tu cultivo. Y es lo que agobia con calor a la planta y la planta cierra el estómago. El suelo superficial, ¿sí? Es lo que está calentando el aire que está yendo hacia tu cultivo. Y entonces miren, igual que la palma, ¿sí? Cada hoja tiene una inflorescencia que se convierte en fruto cuando tiene buena nutrición lumínica, carbónica y nunca le falta agua, ¿sí? Al tener él, vean la hoja cómo está turgente, así, recibiendo más rayos de luz, absorbe más CO2 y fabrica más frutas. Nutrición carbónica, ¿sí? Esa fue la nutrición. Lo primero que absorbe es cuántos de luz. Mañana vamos a ver todo a detalle, ¿sí? Y luego cuando llega la luz al cloroplasto, ¿sí? Aquí se produce ATP y NADPH, que es la energía, la gasolina de la bomba de motor que absorbe CO2. Miren, por eso les hemos dicho, por lo menos consigan fosforita. Por lo menos, porque el ATP es trifosfato de adenosina, es la energía del motor que absorbe el dióxido de carbono. Si no le dan fósforo eficientemente a su cultivo, no solo desarrollo radicular y formación de flores, no va a haber ATP que se fabrique aunque tengan muchas horas de luz. Y NADPH, otra vez P, fósforo. O sea, el fósforo tiene que ver con la energía de la planta y con la fotosíntesis. Por eso, por lo menos, por eso le decíamos, por lo menos mezclen, consigan fosforita, porque el fósforo es esencial para no solo raíces y floración, nutrición lumínica y nutrición carbónica. Entonces recibe la luz, aquí se convierte en NADPH y ATP, y esa energía es la que hace que absorba CO2. Este es el estoma, mira. La planta siente, la palma aguanta más temperatura, como a 35 grados. Siente 36 grados la palma y cierra el estoma para no deshidratarse. Porque por aquí mismo, por donde absorbe el CO2, es por donde pierde agua y se deshidrata. Es el mismo conducto. El sistema de defensa de la planta para no morir por deshidratación es cerrar el estoma. Pero date cuenta que al cerrar el estoma para no deshidratarse, cierra el conducto por donde absorbe dióxido de carbono. Y sin dióxido de carbono no va a haber glucosa, no va a haber carbohidratos y no va a haber cosecha. Por eso es tan importante que estén monitoreando la temperatura, ¿sí? Bueno, aquí está la molécula de la clorofila, ¿no? Lo que veíamos ayer. Efectivamente tiene una unidad de magnesio, ¿sí? Y luego tiene 4 de nitrógeno, pero vean cuántas tiene de carbón. 34 unidades de carbón necesita para que se forme la clorofila. Nada más una de magnesio y 4 de nitrógeno. Y necesita 66 unidades de hidrógeno, agua. Nunca le debe hacer falta agua a su suelo para que se forme la clorofila. Y 5 unidades de oxígeno. Otra vez, si fijan, es la misma proporción. 5% de nitrógeno, hidrógeno y 95% de carbón, hidrógeno y oxígeno. Por eso deberíamos de estar aprendiendo cómo proporcionamos más carbón, hidrógeno y oxígeno a la planta, ¿sí? Clorosis significa ausencia de clorofila.
de magnesio, de zinc, de fierro, es falta de clorofila en las hojas, ¿sí? También provocada deficiencia de nutrientes, pero lo que le falta a esas hojas es clorofila, miren, esa hoja clorótica le falta clorofila. Esta es una prueba que hicimos, esto es Campeche, ¿sí? Le decía que en México el suelo tiene exceso de calcio. Es como si ustedes a su suelo le tiraran un saco de cal por cada metro cuadrado, 10,000 sacos de cal por hectárea. Eso al secarse se convierte en piedra, al convertirse en piedra se raja, se agrieta y rompe las raíces de la plantación. Ah, bueno, así estaban 20 hectáreas, hicimos la prueba en 10 hectáreas. Así estaba al mes y medio, perdón, a los 2 meses. Descompactamos el suelo, la raíz empezó a asimilar, ahí estaba el magnesio, pero el suelo compactado no permitía que la raíz absorbiera el magnesio, ¿sí? Y miren, dale al video, Daniel. Y eso ya tiene casi como 10 años. Eso es hace 30 kilos, acuérdense. La mitad así estaba toda la plantación, las 20 hectáreas, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Entonces, el suelo estaba compactado como piedra, ¿sí? La raíz obviamente no podía absorber agua, nutrientes ni energía. Lo primero que hicimos fue descompactar el suelo, ya pudo comer la raíz y luego nutrición, ¿sí? Y pues se viene la magia, le faltaba clorofila, ¿sí? Se empezó a fabricar clorofila y vean cómo cambió, ¿sí? En 2 meses. Aunque dice la literatura convencional que lo que le hacen a un cultivo tarda 12 meses, ¿no? Y vean, las nuevas hojas, más grandes, más anchas, para captar más luz. 2 meses. Que es lo mismo que hace el ingeniero con los productores que asesora. O sea, cambian de una planta deteriorada a una planta altamente productiva. Lo que está sucediendo con Pedro, ¿sí? Hay que resolver la condición, recuerden, la condición de falta de oxígeno en las raíces. Mientras la raíz no respire, no importa lo que le pongamos de fertilizante, no se va a aprovechar. Tenemos que resolver esa condición física del suelo para que todo lo demás vuelva a la normalidad y sea una planta que una eficiente fotosíntesis, ¿sí? Así se hacen las pruebas, una al lado de otra. Así ustedes saben si lo que están haciendo está funcionando. Porque todos los días que van, todos los días ven las diferencias. No hacen una aquí, la otra 10 kilómetros. Así está más complicado ver las diferencias. Así, una al lado de otra, es que se hacen las pruebas de las innovaciones que van a implementar. Utilizando que la estación El biosolar primero para abrir los poros del suelo. Si el suelo está compactado, la raíz no está absorbiendo nada, ¿sí? O muy poquito, solo para sobrevivir. Abre los poros del suelo, la raíz empieza a respirar. La raíz tiene que tener intercambio de gases, no solo asimilación de nutrientes. Empieza a respirar, empieza a absorber agua, nutrientes. O sea, el magnesio estaba ahí, pero no lo podía asimilar por compactación. O sea, empezó a comer. A cuenta que nada más por compactación, donde había aire, estaba comiendo. Tenía 5 platos de comida. Para ser productivo ocupa 100 platos de comida. Al abrir los poros del suelo y al activarse las otras 100 bocas, ya obtuvo los 100 platos de nutrientes y cambió la condición y empezó a dar racimos. O sea, ya debería de dar racimos y no estaba dando racimos. Ya en la condición nueva empieza a llenarse de racimos. Descompactación y luego nutrición, ¿sí? O sea, mientras más rápido descompacten el suelo, más rápido se va a recomponer la planta. Estamos lejos para el tema del biosolar. Sí. ¿Verdad? Es más fácil que ve que tú vendes. Primero, en comparación a ese con el supersuelo, ¿qué es que afecta? Biosolar, o sea, algo falta Pero ¿qué tanta diferencia tiene para los? Sí, como 10 veces más. O sea, le subimos 10 veces la potencia a cada generación. ¿Sí? Pero, miren, por eso necesitan uno de estos. O sea, sin uno de estos ustedes no se van a dar cuenta que su raíz no está comiendo. Con sin hacer calicatas, si quieren, todos los días miden compactación. Mientras no, y es muy fácil, esto mide presión, ¿sí? Lo ponen, lo empujan y la aguja les marca qué tan compactado está su suelo. Si tienen piso de arado, les dice dónde está su piso de arado y hasta ahí están llegando sus raíces. Esto vamos a hacer ahora en la tarde.
Vamos a usarlo y vamos a abrir una calicata para que vean que se hunde hasta donde el suelo está compactado. Si el suelo no tiene oxígeno, recuerden, las raíces no tienen pelos absorbentes. Y sin pelos absorbentes no va a comer su planta. Y si no come su planta, ¿cómo quieren que les dé más racimos si no puede comer la raíz? Por eso esta herramienta es indispensable para que estén monitoreando la compactación de su suelo. ¿Sí? Ah, bueno. Y la compactación se mide en el verano, ¿sí? Porque ahorita la humedad abre poros del suelo, pero en el verano se compactan y se cierran. Sí. Respecto al solado en bananeras, ellos trabajan un método con le hacen unos aspas pequeños, un trinche. Sí. La asa de doble mango, pero eso ocupa un montón de mano de obra. Por eso creamos el rolo con picos. Con un pico de esos pequeños, Un rolo con picos, mecánicamente es lo que más rápido descompacta el suelo. Y luego estación 2. una máquina grande. Y de esos de los campos de fútbol, con eso descompactan el suelo. Sí, es una así, está así de grande con picos. Ese lo pasan por donde quieran ustedes. ¿Sí? El objetivo es abrir los poros del suelo para que haya pelos absorbentes, para que la planta coma más. Y tiene que respirar, la raíz tiene intercambio de gases. Si no respira, no hay absorción de nutrientes. ¿Sí? Por eso les hemos dicho, la primera condición que tienen que revisar y corregir es compactación del suelo. Si no, todo lo demás que hagamos no va a tener la eficiencia que estamos esperando. Exacto. Ese es el primer paso del protocolo de manejo. ¿Sí? Miren, ahí está. Esos son sus corosos, son carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Carbón, hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que constituye sus cosechas. Y si su cosecha es carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿no deberíamos de estar estudiando cómo le damos más carbón, hidrógeno y oxígeno a la planta? ¿No sería lo más lógico? ¿Sí? ¿Cómo obtiene ese carbón y ese hidrógeno y ese oxígeno para formar sus carbohidratos? Y luego viene un aminoácido, 1 de nitrógeno y luego 2 de oxígeno, 6 de carbón y 13 de hidrógeno. Otra vez, 95% carbón, hidrógeno y oxígeno, 1% de nitrógeno. Recuerden, mientras más metros cúbicos de CO2 absorbe su planta, más cosecha tienen. Es directamente proporcional los metros cúbicos del CO2 que absorbe la planta con lo que están cosechando. ¿Sí? Tenemos que hacer que la planta absorba más dióxido de carbono. Bueno, y para absorber más dióxido de carbono necesitamos que la hoja por abajo tenga más estomas, ¿sí? Por milímetro cuadrado, otra vez, puede tener 300 estomas o puede tener hasta 2400 estomas, que son ductos de absorción de dióxido de carbono. Ya se fue. Esta investigación se hizo en México. Vean la importancia de que nunca le falte agua a su planta. Recuerden, las plantas planean lo que van a hacer en 3 meses con lo que tienen hoy, ¿sí? Son más inteligentes que nosotros. Ellas prevén a futuro. Entonces, miren, cuando hay suficiente agua, ¿sí? El esquema A, nunca le faltó agua a la planta. Y si nunca le falta agua, desarrolló 1, 2, 3, 4, 5, 6 estomas sin deficiencia hídrica. Con estrés hídrico, nada más 4. ¿Cómo va a absorber más dióxido de carbono? ¿Con 7 ductos de absorción o con 4 ductos de absorción? Por eso nunca le debe hacer falta agua a su planta. Si tiene deficiencia hídrica, la planta dice, ¿para qué necesito más estomas si tengo bien poquita agua? Nomás desarrolla 4. En cambio, si siempre tiene agua y no tiene deficiencia de agua, dice, esta agua, tengo suficiente agua, desarrolla 7 estomas, 3 estomas más. Y con 7 estomas absorbe más CO2 que con 4 estomas. Por eso no le debe hacer deshidratación en la planta, van a tener menos estomas por milímetro cuadrado y la planta va a absorber menos CO2. O sea, tampoco, recuerden, no es que con que tengan 14 horas de luz ya van a aprovechar toda la luz de las 14 horas, no. Hay condiciones para aprovechar esa luz. El hecho de que siempre haya dióxido de carbono circulando en el aire no quiere decir que siempre van a estar aprovechando el dióxido de carbono, porque esta es una condición física, otra vez condición física de deshidratación que impide que la planta desarrolle todos los estomas que puede desarrollar para absorber más metros cúbicos de dióxido de carbono. Por eso no solo ahora
especialmente con el cambio climático, no son suficientes las condiciones químicas. Tenemos que atender las condiciones físicas y las condiciones biológicas para seguir siendo no igual de productivos que éramos antes. Más productivos podemos hacer de lo que éramos antes. Las plantas son bien chismosas, acuérdense. Le ponen yodo y el yodo oxida los azúcares y ustedes saben qué tantos azúcares tienen. ¿Sí? Vamos a hacer esa práctica. Por eso los holandeses están fertilizando con CO2, porque el CO2 es el 90% casi de la planta y el 98% de la cosecha. 800 y 1000 toneladas por hectárea están produciendo desde que empezaron a fertilizar con dióxido de carbono. ¿Sí? Y nosotros sobre la piedra, ¿sí? 40 toneladas de cítricos por hectárea. Y a nuestro cliente nunca le llegó el HLB y todos los vecinos les quitaron la plantación por HLB. Y el HLB no fue capaz de invadir la plantación de nuestro cliente que estaba en medio y rodeado de HLB. Pero las plantas sanas no son atacadas por HLB, son atacadas las plantas enfermas. No tengan plantas enfermas. No quieren ataque de plagas y enfermedades, no tengan plantas enfermas. Ni débiles, claro. Igual que los seres humanos. Un ser humano sano no es atacado por las plantas, son entes vivos. Una planta sana y bien nutrida e hidratada no es atacada por plagas y enfermedades. ¿Cuánto tiempo echando Con ella tenemos como casi 10 años desde que llegué a Yucatán. Está exportando a Estados Unidos limón italiano. Y a todos los vecinos les cortaron por HLB, todos les erradicaron la plantación. Cuando empieza a ver bien, ya no estamos bien, pero bien lo de los meteoritos, o de las estaciones en el suelo. No, puede que el tercero, No, desde el primer mes. Mira, ahorita tenemos una plantación, de 5 años. Que dejamos de poner, que solo le ponemos agua 4 meses y sigue produciendo limón, sin ponerle nada, solo agua, ya sin 2, 5 y 6. O sea, ya reinstalamos ahí los sistemas de la selva y el bosque, después de 5 años de 2 aplicaciones semanales. O sea, llega un punto en que ustedes vuelven a tener un suelo como el de la selva y el bosque, y la selva y el bosque no necesita que nadie la fertilice. Miren, lo que pasa en México, acá no lo sé, pero allá hay periodos donde el limón es más caro, ¿sí? O sea, 20 kilos los podemos vender en $50 y cuando todo mundo tiene limón, esos mismos 20 kilos cuestan $0.50. Entonces, cuando está barato, nosotros dejamos descansar la planta, no le exigimos, solo le tiramos agua, pero sigue produciendo limón. 4 meses sin nada de nutrición, pura agua, pero porque ya teníamos 5 años haciendo aplicaciones 2 veces por semana. O sea, ya reinstalamos la microbiología del bosque y ya está permanentemente en nuestro suelo. Y empezamos a nutrirlo cuando viene el periodo de limón caro. Nutrición, ahí le cargamos, ¿sí? Lo dejamos descansar 4 meses, agarra energía y cuando está más caro, se cargan de limón. Porque no es lo mismo que vengan 20 kilos en $50 a que lo vendan en 50 centavos. Nos gusta vender a $50 los 20 kilos. ¿Sí? Y el limón les permite programar su cosecha para cuando ustedes quieren. Inducimos la floración cuando va a estar caro el limón. Pero ese es otro taller, señores. Primero vamos saliendo de este. ¿Sí? Hay frutales que ustedes los programan para cosechar cuando ustedes quieran. ¿Sí? Nutrición de hidrógeno. Agua, miren. Todos lo han visto, en el verano se caen las producciones. ¿Sí? Por falta de agua. Le ponen el mismo fertilizante y en el verano cosechan menos que cuando hay lluvia. Porque es nutrición de hidrógeno, 6% de la planta. 6 veces más importante que el nitrógeno es el hidrógeno. ¿Sí? Bueno, ya sabe, Carlitos, investigación, ¿cuánta agua necesita tu palma por año? Les vamos a dejar las presentaciones, ¿sí? Cantidad y distribución de las lluvias. Entre 1800 y 2300 milímetros por año es lo que necesita la palma de aceite, ¿sí? Pero, aquí está el pero, acuérdense. Deben ser 125 milímetros por mes. No cuenta que todos les caigan en un mes. Tienen que estar distribuidos equitativamente en los 12 meses del año.
Por eso lo que vimos en edafología, no importa cuándo les caiga la lluvia, si ustedes descompactan el suelo para que infiltre la lluvia y aumentan la materia orgánica en su suelo, acuérdense, 4%, ¿sí? Ahí van a tener 500,000 litros almacenados todo el año. Entonces, no importa cuándo les caiga la lluvia, acuérdense que vienen de un verano largo. Lamento decirles que después de este periodo de muchas lluvias puede que venga otro verano peor que el anterior. Es el cambio climático. No solo está sucediendo en Venezuela, está sucediendo en todo el mundo. Trabajamos en 13 países y en los 13 países está sucediendo lo mismo. Veranos más largos y más calientes, ¿sí? Y luego inviernos también más intensos y más fríos y con más lluvia. Es el trastorno del calentamiento global. Tenemos que aprender nuevas técnicas para sobrevivir a estas nuevas condiciones. O sea, esa cantidad de lluvia tiene que estar distribuida en todo el año. Largas épocas de sequía, vean, disminuyen considerablemente los rendimientos del cultivo. Como los veranos largos, el que acaban de pasar. Va a venir otro después de este periodo de lluvias. Tenemos que infiltrar el agua y retener el agua ahorita para usarla en 1 y 2 años cuando venga el periodo de sequía. ¿Por qué? Porque si no se infiltra el agua y se evapora, aunque les hayan caído 4 metros, si de 4 metros se les evaporan 3,5, pues nomás se quedaron con la cuarta parte de lo que necesita su cultivo en el periodo seco. Materia orgánica y descompactación. Por eso todo inicia con, miren, si su suelo está compactado, el agua no penetra. Como te pasa a ti, que le tiras exceso porque no baja el agua. Descompactando, el agua va a bajar y va a infiltrar. Y la materia orgánica es una esponja que retiene el agua. Y luego vean la otra ventaja de hacer el fertilizante híbrido. Ya vieron cómo chupa el agua y la retiene. Otra de las virtudes del fertilizante híbrido que hicimos. ¿Para qué? Para prevenirnos a este cambio climático que está afectando a todo el mundo. Ah, bueno, vean, por cada molécula de CO2 se ocupa el doble de moléculas de agua para que se fabriquen los carbohidratos. Por eso siempre deben tener agua. Sí, doctor. Nosotros ya el problema es el agua. Solo el mes de marzo tuvimos 400 y pico de problema. Sí, pero a ver, o sea, no es que les caiga, la tienen que infiltrar y la tienen que retener. Porque si la infiltran y se pierde, tampoco sirvió. Tiene que infiltrarse y tiene que quedarse ahí en el suelo. Y además, la mitad de oxígeno y la mitad de agua en el suelo con los poros abiertos para que respire la raíz. Es lo que vamos a hacer hoy en suelo. Vamos a hacer diagnóstico de suelo, qué problemas hay, cómo resuelven esos problemas y mediciones para estar seguros de qué está pasando y que nuestra planta, nuestro suelo tiene las condiciones ideales para ser altamente productivo. Entonces, se ocupa el doble de moléculas de agua que de dióxido de carbono para que se construyan los carbohidratos. Por eso cuando no hay agua, pues no hay racimos, porque se ocupa el doble de moléculas de agua por CO2 absorbido para que haya racimos. Bajo riego, sí, poca agua, si toda su raíz, esto sucede en el verano, la raíz no se moja, la raíz no come. Pueden tener 3 metros, 6 metros de diámetro de raíces y nada más está trabajando 1 metro de los 6 metros, si no se humedece toda la raíz. Miren, la planta sabe, acuérdense que la planta es más inteligente que nosotros, aunque no lo queramos reconocer. Lo que tiene hoy la planta planea qué va a hacer en 3 meses. Cuando le falta agua, ¿sí? Si no hay suficiente agua y nutrientes en el suelo, la planta cambia su fisiología y cambia su anatomía. Se queda chiquita y tira un granito. Su objetivo es nada más que un granito germine. O sea, en el caso de la palma, con un corozo que fabrique su palma es suficiente para ella. Lo único que quiere es dejar sus genes para prevalecer en el tiempo. Por eso nunca debe faltarnos nada. Creo que me fui muy atrás. Sí, Daniel, me fui hasta atrás. Lo llevas al... Sirve que me está duele. Que no es un solo factor, es multifactorial. ¿Qué tipo de suelo? ¿Qué tipo de
Por eso es tan valioso que Pedro tenga su plantación así para que todos aprendamos, ¿sí? Vean cómo en el periodo de deterioro las hojas son más delgadas y más cortitas, porque la planta no tenía lo suficiente para desarrollar hojas. O sea, la planta dice, con esto que tengo no puedo hacer una hoja más grande. Y por eso lo vamos a poder apreciar contigo, porque ahorita ya las hojas están saliendo más grandes, más verdes y más anchas, porque ya tiene más elementos la planta, pero ella sabe qué tiene para de aquí a 3 meses, y cambia su fisionomía, cambia su tamaño. Si tiene menos, se hace más pequeña, se encoge, y una hoja más pequeña y más delgada absorbe menos luz, menos CO2, y fabrica o deja de fabricar racimos, ¿sí? Eso... Exacto, o sea, eso lo vamos a poder apreciar ahí contigo, ¿sí? Miren, por eso es necesario que veamos esto hoy y mañana, y ustedes van a entender muchas de las cosas que les están pasando en su plantación, con toda esta información, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que cuando se cierran la hoja a determinada temperatura, es un mecanismo de defensa de... Sí, o sea, la planta, digamos que está sudando, está transpirando. Cuando sube la temperatura, igual que nosotros, ¿qué pasa cuando sube la temperatura y andamos caminando? Empezamos a sudar más, ¿sí? Pero la planta, si suda demasiado, se muere por deshidratación. Su sistema de defensa para no morir por deshidratación es cerrar el estoma, porque si no lo cierra se muere. Entonces, al cerrar el estoma es el mismo conducto por donde pierde agua que por donde absorbe dióxido de carbono. Entonces, al cerrar el estoma para no morir por deshidratación, ya no absorbe CO2 y ya no fabrica azúcares. Y lo que fabrica lo usa nada más para sobrevivir. Ya no fabrica para dar una flor y para dar un racimo. Por eso debemos de evitar ese cierre estomático, porque eso arruina nuestra fotosíntesis. Que cierran la hoja, tienden a cerrar la hoja por la temperatura. Sí, miren, es igual que los tomates que la doblan. No, lo que pasa es de que el silicio hace que no sienta el calor y no tenga la necesidad de cerrar la hoja. Miren, lo que hace toda planta para no estar, baja su área de exposición al sol cuando siente mucho calor. Por eso está así a mediodía. Ahorita vamos a ver videos de la planta, cómo siente el calor. Y al momento de sentir calor, así siente más calor, y lo que hace es disminuir su volumen expuesto al sol, para no ser tan agobiada por ese calor. Y por eso es que baja su superficie expuesta al sol, para no deshidratarse y para no morir, ¿sí? O sea, acuérdate que las plantas están vivas, sienten frío, sienten calor, sienten hambre, sienten tristeza, se estresan si no van a la playa, o sea, igual que los seres humanos, ¿sí? Lo vamos a ver en videos. Tenemos videos donde ya está, eso ya está probado e investigado, ¿sí? Bueno, acuérdense de las zanahorias, donde está la gota de agua. Aquí, zanahorias más largas y más gruesas. Menos agua, la orilla más seca, zanahorias más pequeñas y más delgadas. Y miren, para que vean cómo cambia la fisiología. Al tener menos agua a la orilla, pueden ver cómo las hojas son más delgadas. O sea, esto lo decidió hace 3 meses la zanahoria. Decidió tirar hojas más delgadas porque tenía menos agua que la parte central. Esta cinta estaba aquí en medio, donde sí había suficiente agua. Las que sí tenían suficiente agua, vean las hojas más gruesas y hojas más grandes. Menos agua, la misma planta decide tirar hojas más pequeñas y termina fabricando un fruto más pequeño, porque no, o sea, ella sabe, con lo que tiene hoy, decide qué va a hacer en 3 meses a futuro. Planean, son muy inteligentes. Tienen 1000 millones de años de evolución en el planeta. Son entes mucho más inteligentes que nosotros, aunque no lo queramos reconocer, ¿sí? Si yo tengo estas condiciones, un suelo bien subsolado, bien airado, con buena materia orgánica, y se me viene eso, un año seco, ¿cuánto tiempo me puede durar ese almacenamiento de agua en el suelo? Mira, por cada 1% de materia orgánica, tú tienes 144,000 litros todo el año, siempre. La materia orgánica es una esponja de agua. Mientras más subes tu materia orgánica, más agua tienes ahí almacenada, todo el tiempo, ¿sí? Por eso es importante aumentar la materia orgánica. Está bien fácil, ya vimos. ¿Cuánto les cuesta que les salgan malas hierbas?
Nada, es gratis. Dejan salir las hierbas, le ponen estación 2 y la cortan, listo. Eso sube su materia orgánica. Aumenta su capacidad de retención de agua y descompacta el suelo. Y les cuesta $2 por hectárea. ¿Sí? Bueno, miren. Europa, Almería, España, primer mundo, todo el dinero que quieran, alta tecnología, y lo mismo, están sufriendo lo mismo, ¿sí? No tenían las temperaturas antes que están teniendo ahora, y ahora se les hace una bomba de aire, una burbuja de aire caliente a todos en medio de los invernaderos que no se les hacía antes, ¿sí? Antes del calentamiento global. Miren, aquí está húmedo. Aquí está húmedo y son condiciones físicas que ellos no habían resuelto. Y vean que aquí está seco. Aquí está la burbuja de aire caliente, que no le sucedía antes del cambio climático. Donde está húmedo, vean, 1, 2, 3 hilos y ya está más alta la planta, ¿sí? Y donde está seco, miren, aquí se ve dónde se acaba la humedad. Y luego sigue y están tirando el mismo riego en todo el invernadero. Pero la burbuja de aire caliente aquí seca más rápido el riego que le están poniendo. Y no lo habían notado. Sí, son condiciones físicas de desarrollo. Vean, donde está húmedo, 1, 2, 3 hilos y ya ocupa el 4.º hilo. Y este ya tiene 3 cosechas. Ya dio 3 cosechas. ¿Sí? Y vean el tamaño de la hoja, donde hay suficiente humedad en el suelo. Y donde falta agua, miren, 1 hilo, 2 hilos. ¿Sí? Y aún no ha puesto aquí el tercer, y no ha dado ni una cosecha, ya tiene 3 cosechas de atraso por falta de agua en el suelo. Y es Europa, y es España, y es el primer mundo, y tienen todo el dinero del mundo. Y no habían resuelto esa condición física de temperatura. Y vean la hoja, y vean, si no hay agua, acuérdense lo que vimos ayer, cuando el agua está en contacto con el suelo, los nutrientes del suelo se hacen disponibles. Vean esta, por falta de agua ya está presentando deficiencia de magnesio por suelo seco. Y la otra, donde sí está, ahorita la vamos a ver juntas, miren. Esta no tiene deficiencia y esta sí, porque al estar en contacto el agua con el suelo, los nutrientes, los cationes se hacen disponibles. O sea, la falta de agua nos lleva a desnutrición de las plantas, deshidratación y desnutrición. Pero vean la diferencia del tamaño de la hoja entre tener suficiente agua y no tener suficiente agua. Y es el primer mundo, y es España, y es un invernadero de alta tecnología. Olivos, ¿sí? Miren, otra vez agua. Acuérdense, se ocupan el doble de moléculas de H2O por cada molécula de CO2. Se rompió la manguera. Vean cómo hay hierba ahí abajo, ¿sí? Y vean el resto de la plantación, que quiere decir que tiene menos agua. La diferencia es agua, misma nutrición, misma genética, todo es igual. La diferencia es que este tuvo más agua. Miren, ahí se ve. Más hojas, lleno de inflorescencias, ¿sí? Y el resto, menos hojas, menos inflorescencias. Miren, donde no tiene agua. Acuérdense que les dijimos, cada hoja tiene una inflorescencia que se puede convertir, en el caso del olivo, en un racimo de fruta. Y donde tuvo suficiente agua, miren, hojas más grandes, tallos más gruesos, en cada hoja hay una inflorescencia, igual que en la palma, en cada hoja hay una inflorescencia que se convierte en racimo. En el olivo, en cada hoja hay una inflorescencia que se convierte en racimo de olivos. ¿Sí? Bueno, agua, el doble de moléculas de agua se ocupa por cada molécula de CO2 para que se fabriquen esos almidones. En frutales particularmente se habla del raleo, de quitar algunas flores para que la fruta sea más grande. Sí, en este caso también se debe hacer. Eso se hace cuando no está el patrón. Porque le duele que quites fruta. Ay, le duele, no. Hay 10 frutas. Y quita 5 para que las otras 5 crezcan y el patrón, no me quites eso. En Chihuahua, en manzana, todos los años, todo mundo hace raleo, quita la mitad, para que agarren el calibre de exportación. Porque miren, otra vez, recuerden, es savia fluyendo por las ramas y hojas. Si tú tienes 10 hijos que tienes que alimentar con 10 platos de comida, y de repente tu esposa se va con 5 hijos,
y te deja con 5 y tú tienes los mismos 10 platos de comida, ellos comen más. Así es en la naturaleza, ¿sí? O sea, el raleo es una práctica que se hace desde años en Manzana, se está empezando en hacer aguacatejas. Porque el calibre para Europa lo quieren así, de 300 y 500 gramos. Entonces, para llegar a esos calibres, quitan la mitad de la fruta. O sea, ya la fruta que va a llegar a cosecha. Así, quitan la mitad para que la otra crezca. Se dirige la savia, la que iba a 100 frutos, quitan 50. Esa comida se dirige a los 50 que quedaron y crece en tamaño. Pero con este sistema se puede llegar a esa calidad sin necesidad Sí, de hacer o sea, A ver, la clave es producir más savia elaborada, más fotosintatos, todos te crecen. Miren, en Perú, ya les decía ayer, en México están contentos, con 300 gramos ya exportan aguacatejas. Pero quien produce 300 gramos, feliz. Y en Jalisco nos pusimos felices porque llegamos a 550 gramos. Y cuando llego a Perú, 750 gramos, puta, me impresiona. Es que Perú tiene las condiciones: agua de río, mineralizada, energizada, magnetizada, suelo de limo, ¿sí? Temperatura ideal, ahí andas todo el día y nunca sudas. La planta no se estresa por calor. La fábrica de fotosíntesis, 12 horas al día. Eso es más savia en las ramas y eso es más cosecha y más calibres. Savia. Acuérdense, la fotosíntesis es la clave del incremento de sus cosechas. Si producen más savia, esa savia se convierte en más racimos y en más toneladas por hectárea. Por eso es que está. Lo que vamos a ver hoy y mañana tiene que ver con cómo fabrica la planta la savia. ¿Sí? Bueno, agua, ¿sí? Nunca le debe hacer falta agua. ¿Cuánto toma agua su planta? Nomás 24 horas al día, 365 días del año. Nada más. Un segundo que le falte agua, la planta deja de producir y se dedica a sobrevivir. Miren, su planta está en sobrevivencia, ¿sí? Que dejó algunas plantitas, Pedro, para que las vean en sobrevivencia y en producción, ¿sí? La planta, en cuanto siente falta de agua, está en producción e inmediatamente se va a sobrevivir. No sabe que al día siguiente van a regar ustedes. Aunque le pongan un letrero que diga, plantita, mañana te voy a regar. No confía en nosotros. En cuanto siente la deshidratación, la planta deja su estado productivo y pasa al estado de sobrevivencia. Si la planta tiene que decidir entre sobrevivir o producir racimos, siempre va a decidir sobrevivir. Porque en algún momento tendrá agua para producir sus racimos. Por eso, igual, le falta algún nutriente, sale del estado de producción y se cambia al estado de sobrevivencia. No sabe que ustedes van a fertilizar al siguiente día. Por eso nunca le debe faltar nada a sus cultivos, ni agua, ni nutrición, ni energía, ni todo lo que necesita para ser altamente productivo. En cada flor, en cada hoja hay una flor que se puede convertir en fruta, ¿sí? En cada hoja hay una flor que se puede convertir en fruta, igual que en la palma. En cada hoja hay una inflorescencia que se puede convertir en racimo. Si no le damos lo que necesita, pues obviamente que no va a fabricar ese racimo. Y el otro problema, que es el de los principales problemas, el sobre falta de oxígeno por exceso de humedad en el suelo, ¿sí? Al no haber oxígeno, la planta, la raíz no respira, no come, no se alimenta y llega la fitóctora a hacer fiesta. ¿Dónde está? Miren, así como el banano encoge la hoja, ve como el tomate también encoge la hoja. O sea, cuando siente el estrés por calor, la planta trata de tener menos volumen de su cuerpo expuesto al sol. Pero ¿cómo va a absorber más rayos de sol su planta? ¿Así o así? Así absorbe más cuantos de luz. Por eso tenemos que quitarle el estrés por calor a la planta, para que no baje su volumen, o sea, no es suficiente con que tengamos 14 horas de luz. Eso no quiere decir que 14 horas va a hacer fotosíntesis la planta. Depende de las condiciones de comodidad que tenga la planta para aprovechar esas 14 horas de luz. Si siente calor, no las va a aprovechar y no va a hacer fotosíntesis, ¿sí? Para que vean que son bien chismosas las plantas. Bueno, Carlitos, investigación en palma. ¿Cuál es la temperatura ideal para la palma de aceite? Okay. Temperaturas mensuales. Qué bárbaro, Carlitos, me acabas de sorprender, tienes buena vista. Vean,
¿Ven por qué los holandeses tienen los invernaderos a 27 grados todo el año? Están en el pico de fotosíntesis, la temperatura ideal. Si tuvieran 27 grados, allá están las 100 toneladas que quieres, Carlitos. Nada más que esté a 27 grados la plantación todo el año. Porque están en el pico de fotosíntesis, es la temperatura ideal, ¿sí? Las temperaturas mensuales, vean, no deben ser inferiores a 21 grados centígrados. Las temperaturas inferiores, ¿sí?, a 17 grados provoca una reducción en el desarrollo de las plantas adultas y en vivero detiene el crecimiento de sus plantas, ¿sí? Temperatura, condición física de desarrollo de sus cultivos. No soporta las heladas, por eso estamos aquí, ¿sí? Aquí no hay heladas, ¿sí? Y si la temperatura supera los 38 grados centígrados, disminuye su productividad. Acuérdense, parranda, lo que fabricó de fotosintatos en la alcancía, rompe la alcancía, respiración, ya deja de haber fotosíntesis. Rompe la alcancía y se va playa, mujeres, tequila, whisky, ¿sí? O sea, lo que fabricó en las primeras horas lo desperdicia en respiración cuando se le sube demasiado la temperatura. Por eso su suelo no se tiene que calentar. O sea, no es que, no, pues que el suelo tiene que estar fresco porque el suelo caliente, ¿sí? Caliente el aire superficial del suelo. Y ese aire caliente va hacia su planta, la agobia con calor y arruina su productividad. Cierra el estómago a la planta, no hay fotosíntesis, no hay azúcares, pues no hay racimos, ¿sí? Temperatura, ¿sí? Una condición física de la productividad de nuestros cultivos. Aquí está, miren, ¿sí? Para los que no lo habíamos visto. Por eso los holandeses tienen a 27 grados siempre sus invernaderos, 24 horas al día todo el año. Porque es el pico de la fotosíntesis, donde más se fabrican glucosa para fabricar nuestras cosechas. A menor temperatura no hay fabricación de glucosa, muy poquita. Pero no hay problema, porque si está frío, la planta no desperdicia sus fotosintatos. Pero si se eleva la temperatura arriba de 32, 35 grados para la palma, la respiración es gasto de fotosintatos. Todos los ahorros se los gasta la planta en sobrevivir y está sobreviviendo y no está produciendo. Ok, coffee break, señores. Vamos a tomarnos un descanso y ahorita continuamos. Sí, adelante. ¿Cómo controlamos la temperatura del suelo? Con hierba. Ajá. Con hierba le quita 12 grados de calor y con silicio le quita otros 12 grados. Con silicio y hierba mantienen la planta en el pico de fotosíntesis, la mayor producción posible. ¿Sí? Sí. O sea, obviamente, hierba viva o muerta va a mantener fresco el suelo. Sí. Y silicio le quita 12 grados de calor. Lo vamos a ver mañana. Sí. Sí, bueno. O mire, la poda adelgaza la planta para que entre más luz y más CO2. O mueve su marco de plantación. En las palmas, porque la hoja que va a podar, la que está molestando es la que tiene el racimo. Entonces la hoja tiene el racimo. Sí, mira, en Colombia ya las están quitando y crece más el racimo. Pero hay que hacer la prueba. Sí. Nosotros lo que hacemos es que le medimos almidones. Si no tiene almidones, no tiene sentido que esté ahí la hoja. La está cargando y está gastando fotosintato.